¿Me escuchan todos? Porque ahí me parece que hay cierta interferencia. Sí. ¿Pueden escucharme todos? Sí. Adrián se le cortaba mucho, pero te escuchamos bien, Daniel. Bueno, perfecto, mejor. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un refresco de memoria. A ver quiénes estuvieron el viernes anterior. Estuvo la hermana Cristina, Alicia, Adrián. Bueno, falta el matrimonio. ¿Cómo se llaman ellos? Que siempre están los dos juntos. Anita y Rubén. Anita y Rubén. Bueno, ahí está José y Miguel. Por ahí quizás no pueden tener su cámara. Estaría bueno que podamos estar. Ah, muy bien. Anita y Rubén, no podrían faltar. Dios les bendiga, hermanos. Un placer. Bien, vamos a hacer un refresco de memoria. Y habíamos hablado la clase pasada en cuanto a el Señor no se aferró a su gloria, ¿no es cierto? En eso habíamos quedado y nos habíamos preguntado en qué consistía el amor, el sentir de Jesús. Entonces, ¿en qué consistía el sentir de Jesús? ¿Se acuerdan? Ahí habíamos hablado algo fundamental. A ver, ¿en qué consistía el sentir de Jesús? ¿Alguno lo tiene o se acuerda? Daniel, habíamos dicho que Recuerden que Pablo dice, a ver, Alicia. que había demostrado su amor en obediencia, humildad y gozo, como lo partiste en 3 partes. ¿Cómo demuestra Jesús ese amor? Exacto. Antes de eso habíamos dado un concepto en qué consistía, cuál era la fuente del sentir de Jesús. Y habíamos hablado del amor de Dios por su creación. En eso consistía el sentir de Jesús. Compartimos San Juan 3:16 y Juan 16, 27 y 28. Y luego hemos preguntado, dice, ¿cómo demostró Cristo Jesús ese amor de Dios? Eso sí lo hicimos en 3 partes. La primera fue con obediencia. Disculpen, es mi teléfono, ¿eh? No pasa nada. Fue con obediencia. La segunda fue con humildad, ¿no? Y la tercera tendríamos que ver con gozo. Eso es lo que nos faltaba, ¿verdad? ¿Está bien ahí? Están todos paralizados, me parece. Ah, ahora sí. Nos faltaba la tercera. Era con obediencia, era con humildad. Y en la humildad hemos visto cómo el Señor no se aferró a su gloria, cómo se despojó, y hemos visto también la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo era la gloria de Dios cuando Moisés quiso ver el rostro de Dios? No lo pudo ver. Vimos el ejemplo de la transfiguración de Cristo Jesús cuando escogió a sus discípulos, y también vimos la descripción de Juan en la revelación del Apocalipsis, cómo era la gloria de Dios. Pero él no se aferró a esa gloria de Dios. Entonces él se despojó, pero cuando se despojó, hemos aclarado allí que él no renunció a su divinidad, ¿sí? Porque si él hubiera renunciado a su divinidad, hubiera dejado de ser Dios. Pero él sí se despojó de su gloria. Y eso lo hemos respaldado con Juan capítulo 17, versículo 1 y 5, cuando en la oración de intercesión Jesús dice, ¿qué dice? Padre, glorifica a tu Hijo, ¿con qué?
con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces, ¿qué había renunciado Jesús para tomar la humanidad nuestra? ¿No? Había renunciado a su gloria. Entonces, allí nosotros podemos ver cómo el Señor no se aferró, y eso habla de humildad. Por eso Pablo dice que estando en condición de hombre, se humilló ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Entonces ahí nosotros vemos cómo el Señor nos demostró en ese ejemplo vivo lo que él era, lo que él había hecho. ¿Cierto? Perdonen, vamos a bajar el volumen de este teléfono. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a pasar al tercer punto, que lo hizo con gozo. Y ahora vamos a hablar acerca del gozo, ¿no? Lo hizo con gozo. Y vamos a ir a nuestro libro de estudio, a Filipenses capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 2. Allí tenemos una referencia de ese gozo que Pablo está hablando, ¿no? Lo hizo con gozo el Señor, pero ¿qué gozo es este gozo? Porque eso vamos a identificar ahora, ¿no? ¿Qué clase de gozo es? Porque vemos que hay mucho sufrimiento, hay mucha persecución, pero también hay gozo. Entonces, ¿cómo es ese gozo? ¿Qué tipo de gozo es que el Señor nos dio ese ejemplo para que nosotros podamos imitar? Entonces, capítulo 2, versículo 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Y Pablo dice también, haya en ustedes este mismo sentir. Entonces, acá hay una base donde Pablo está fundamentando cuando nosotros arrancamos el versículo 12, cuando dice, por tanto. Y cuando estaba hablando de esto, que dice por tanto, está considerando lo que antes había hablado ya, lo que antes había expuesto Pablo como ejemplo. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en profundidad a ver ese ejemplo. Ahora, si este gozo que tiene Pablo, ¿de dónde proviene? ¿Por qué los creyentes en Cristo Jesús tenemos que tener este mismo gozo? ¿Cuál es la fuente de ese gozo? ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a estudiar un poquito ahora. Miren, vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Allí el Señor Jesús es el claro ejemplo de que Él va con gozo. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Capítulo 12, perdón, no es 12. Versículo 1 y 2. ¿Alguien por lo menos sabe, no todo textualmente este versículo, pero casi de memoria o de memoria, este versículo es muy conocido, ¿verdad? A ver, hermana Cristina, parece que lo sabe. A ver, hermana, por favor, compártanos. Si lo sabe, gloria a Dios, amén. Porque lo tengo y lo estoy leyendo, pero sí lo sabía. Cuando lo empecé a leer me acordé bien. Muy bien. Entonces, si quieres se lo leo. Dice, por tanto, favor, nosotros hermana. también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Amén, amén. Ustedes fíjense, acá hay dos palabras que se acompañan los dos juntos en el versículo 2. Fíjense lo que dice la palabra gozo y sufrimiento. ¿Eh? ¿Cómo puede ser eso? ¿Puede haber gozo en el sufrimiento? ¿Qué pueden decir? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Puede haber gozo en el sufrimiento? ¿Alguna vez de los que estamos acá hemos pasado un sufrimiento con gozo? A ver, ¿quién puede decir algo? Bueno, vamos a preguntarle a las hermanas. Ellas sí saben. A ver, Sí, ¿quiénes cuando son mamás? tenemos un hijo, cuando tenemos un hijo, estamos muriendo de nuestro dolor, pero sabemos que nuestro hijo, bueno, después se olvida todo. Muy bien, las que son madres sí lo saben. Cómo es ese sufrimiento y cómo es esa etapa de 9 meses o de 7 o de 8 meses y cómo es el momento de dar a luz un hijo. Pero, ¿qué ponen las mamás por delante? El gozo, ¿verdad? El gozo porque van a ver ese fruto de ese sufrimiento. ¿No es cierto? Bien. Entonces, este es un lindo ejemplo para que nosotros podamos entender el gozo de Cristo, ¿no? Por eso en este versículo tan importante, ustedes fíjense que Filipenses, como antes estábamos estudiando la familiarización de este libro, ¿dónde escribió Pablo este libro? ¿En una biblioteca sentado con aire acondicionado? ¿Dónde lo escribió? Estaba preso, estaba en Roma preso. Así es. Él estaba en prisión. No estaba pasándolo bien. Estaba sufriendo por la causa de Cristo. Y él amaba a los hermanos. Él amaba la obra de Dios. Entonces, este hecho de los filipenses a él le causaba gozo porque él trabajaba en función a ese fruto, por ese gozo que él tenía, porque estaba haciendo la obra de Dios. ¿Se entiende? Pero ese ejemplo del gozo de Pablo no radicaba en Pablo, porque no era su competencia, porque no era su sentir carnal, personal. El gozo de Pablo radicaba en el gozo de Cristo. Ese es el punto. O sea, ¿de dónde emanaba esa fuente? ¿A dónde metía sus sentidos Pablo, su corazón, su mente? ¿De dónde tomaba esa fuerza, ¿no? Ese gozo, Pablo, para poder hacer este trabajo en sufrimiento, pero con gozo, ¿no? La fuente era Cristo. El Señor lo había hecho en obediencia, como habíamos visto, lo había hecho en humildad y lo había hecho con gozo. Por eso este versículo es tan importante cuando dice, fíjense el versículo 1, apela a la conciencia individual, digamos, de los hijos, ¿no? Esto es lo que es la fuente, digamos. O sea, no estamos hablando de algo que nosotros estamos tomando como ejemplo para por si acaso decir, a ver, comparativo. No, directamente la fuente apela a nosotros como cristianos. Nos está apelando porque dice, haya en vosotros, ¿no? Por tanto, nosotros también estamos incluidos allí. Pablo en Filipenses 2:2, cuando hablamos, dice, completad mi gozo, ¿no? Y acá dice, haya en vosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí lo que estamos considerando es el gozo en el sufrimiento, gozo en el dolor, gozo en la persecución. Imagínense cuántas personas famosas de renombre existen en el mundo y ganaron muchos premios Nobel.
¿Ustedes pueden mencionar a uno que haya ganado premio Nobel de la Paz por predicar el Evangelio? No, ¿verdad? Pablo murió en Roma. Pedro murió crucificado. Y así podemos hablar de la muerte de cada discípulo, inclusive de los padres de la iglesia como Policarpo. Entonces, en esa lógica, el evangelio o la buena noticia que nosotros llevamos no es de aquí, es decir, no es de esta tierra, ¿no? El evangelio no tiene nada que ver con los sentimientos humanos. El evangelio tiene que ver pura y exclusivamente con la gracia de Dios. Entonces, por eso esto es muy importante entender. Lo que quiero decir en esta noche es que no esperemos aplausos del mundo por llevar la palabra de Dios. De hecho, tenemos que esperar censura, tenemos que esperar persecución, tenemos que esperar algún escarmiento, ¿no? Porque a la gente no le gusta escuchar el evangelio. No le gusta ser confrontado por su pecado, por el pecado. No le gusta que le hablemos del castigo, del infierno. No le gusta. No le gusta que le hablemos del juicio. No les gusta eso, ¿no? Porque ese es el evangelio, lo que conlleva. Entonces, estamos para hablarle del evangelio, de la palabra de Dios, y por llevar este nombre vamos a ser perseguidos. Pero en el sufrimiento hubo gozo, mucho gozo, ¿eh? Entonces, por eso Jesús dice que puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, ¿no? ¿Qué puso primero el Señor Jesús? El gozo. ¿Cuál era ese gozo? Era el fruto de su aflicción. O sea, él puso en primer lugar a dónde iba a llegar con este sufrimiento, ¿no? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el objeto? ¿No? Había un plan. ¿Cuál era el objeto de este sufrimiento? ¿Cuál era el objeto de esta entrega total? ¿No? Entonces él puso su gozo allí. Él estaba satisfecho con lo que él iba a hacer. Esa es la palabra. Vamos a ir a Isaías, capítulo 53, un versículo muy conocido. Versículo 10 y 11. El que lo tenga, lo puede compartir, por favor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Amén. Más claro que esto, creo que las explicaciones por ahí ya sobran, ¿no? Este versículo es clave, cómo el Señor proféticamente ya en su corazón puso el gozo para quedar satisfecho. Miren lo que dice el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso, ¿no? Jehová quiso, ¿qué cosa? Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ya estaba el plan. En la anterior clase vimos cómo el Señor Jesús en obediencia dijo, he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces él estaba obediente al Padre, pero el Padre había explayado su voluntad en las Escrituras.
¿no? Estaba ya el plan. Y aquí nosotros vemos a este profeta que quizás él quiso entender, pero él no lo entendía esto. Él lo transliteró literal acá y lo dejó escrito para que en el tiempo de la revelación del Señor Jesús a la escena futura, en el último de los tiempos, se revelara esta palabra, ¿no? El Antiguo Testamento, las Escrituras. Y nosotros hoy podemos tener este privilegio de entender cómo el Señor, en cumplimiento de las Escrituras, puso su gozo por delante, el fruto de su aflicción, ¿no? Por eso dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Es textual, la palabra es puntual, ¿no? No hay por dónde esquivarlo. Es objetivo la palabra, ¿no? Entonces ahí nos muestra el objeto, la causa, la razón, dice, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la voluntad de Jehová será prosperada, será en su mano prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, tanto el autor sagrado a los hebreos, tanto el profeta Isaías hablan del mismo gozo. Y tanto Pablo apela a la iglesia que completen con el mismo gozo. Entonces, gozo y sufrimiento, o gozo en el sufrimiento, gozo en la persecución, gozo en entregar. Ahora, nosotros por ahí quizás podemos aplicar un poquito este gozo en nuestra vida. ¿En qué nos gozamos? A veces hasta las responsabilidades nos repelen, ¿no? Por ahí el hermano anciano dice, mira hermano, este año vamos a tener ministerio, tal, falta que alguien sea a cargo. Y nadie levanta la mano, nadie dice, heme aquí, ¿no? ¿Verdad? No queremos que maestra de escuela bíblica necesitamos, que enseñen, que se preparen. Hermanas no hay. Están siempre las mismas, ¿no? ¿En qué se aplica nuestro gozo? Es en el sufrimiento, es en el entregar, es en el dar. Así era la iglesia de los filipenses. O sea, Pablo está apelando a la fuente de su gozo. Imagínense si tenemos que ser perseguidos. Quizás no falta mucho en Argentina. Ya se aprobó la ley del aborto. Y cuando usted hable en contra del aborto, por tus convicciones vas a ser censurado. Y quizás tal vez perseguido. A mí no me tiembla el pulso hablarlo. Si tengo que ir preso, iré, pero tengo que decir lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y por eso es importante entender que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Mm? La educación sexual que dan en las escuelas, por ejemplo, la ESI, que están enseñando a nuestros hijos a cambiarse de sexo, si quisieran. Que ellos pueden tomar una decisión porque ellos lo sienten. Y así están cambiando las leyes, y cuando nosotros medimos con la justicia de Dios, la vara de Dios es diferente. Pero ¿cuántos cristianos por temor están accediendo a estos conceptos, ¿no? Y no están queriendo sufrir por el nombre de Dios, por llevar esta bendita palabra, por llevar el evangelio, ¿no? Y así podemos hablar mucho, ¿no? Hay ejemplos, pero yo estoy dando unos topes como para que razonemos en qué radicaría nuestro sufrimiento en caso de que en este país nos persigan, nos censuren. Yo soy presidente de la institución de la organización de la iglesia aquí. Una vez tuve que ir a la municipalidad
a pedir una firma para hacer un salón, para hacer un comedor. De hecho, lo tenemos. Hemos hecho un saloncito en un barrio. Y precisamente la mujer, la persona que estaba a cargo de esa área, era atea la persona. Entonces yo voy con la persona jurídica, con el fichero de culto de la iglesia, con una nota presentada, con la firma de todos los integrantes. Me presento y como un ONG, organización no gubernamental para un servicio social, y me dice, pero ustedes son iglesia cristiana, me dice. Sí, somos iglesia cristiana. ¿Y ustedes predican la palabra de Dios? Sí, lo hacemos. Entonces, no es buena la causa, me dijo. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué no es buena la causa? Porque imagina, dice, yo tengo mi hijo y voy a mandar al comedor. Y ustedes le van a enseñar su doctrina, que yo no quiero que ustedes enseñen mi doctrina, su doctrina. O no quiero que le prediquen de Dios, porque quiero que mi hijo sea libre. Entonces yo le pregunté, ¿qué es la libertad? ¿La libertad es negar a Dios y creer que tu hijo crea cualquier cosa? ¿O que también tenga la posibilidad de creer en Dios si quiere? Esa fue la primera pregunta. La segunda, está bien, tú no quieres que tu hijo vaya al comedor nuestro, pero ¿cuántas familias sí creen en Dios? ¿Cuántas familias sí necesitan de Dios? ¿Y a cuántas familias sí podemos ayudar? Solamente con su firma y yo me encargaré de hacer el resto. Entonces, de esa manera pude motivarle a que acceda a poner su firma, digamos. Nos costó un poco, pero así van a surgir leyes y hay leyes que se están gestando hoy por hoy en contra, inclusive de hacer desaparecer la palabra de Dios. Entonces, ahora nosotros como hijos de Dios, hoy, y nuestros hijos del mañana, los futuros jóvenes de la iglesia, los niños, los adolescentes de la iglesia, aquellos que el día de mañana, si el Señor no viene antes, van a tener una realidad diferente a nosotros. Pero hoy nosotros somos los responsables de darles una base fundamental de este gozo a nuestros hijos. Porque si no aprenden de nosotros, ¿de quién lo van a aprender? Si yo soy un cristiano pusilánime que afirma lo que dice el mundo y no me aferro a la doctrina bíblica, ¿qué voy a enseñar a mis hijos? ¿Cierto? Ahí está el punto. Entonces, hermanos queridos, el gozo era este. En el tiempo de la persecución del Imperio Romano, la iglesia toda estaba perseguida. De hecho, vamos a terminar algunas lecturas un poquito más adelante que son fuertes, pero muy fuertes, pero ese es el ADN del Evangelio, ¿no? Lo cual nosotros tenemos que recordar y ese es el ADN que llevamos nosotros, la semilla, la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos que estar expuestos en este mundo llevando su palabra, porque después de este tema nos toca ser la luz del mundo. Ese es otro tema muy importante, que lo vamos a considerar también a fondo, ¿no? Por eso el Señor nos dio ese ejemplo. Él puso primero el objetivo. Él ya nos vio a nosotros salvos, libres de condenación, libres de pecado. Él vio el fruto de su aflicción. Por eso preguntaba hace rato cómo una mamá, cuando ve que su hijo va a nacer, desde el primer día, desde que se enteró que lleva en su vientre el hijo, ya esa madre se ilusionó. Dijo, a ver, ¿cómo será mi hijo? Y lo entrega todo, ¿no es cierto? Lo entrega todo por ver nacer su hijo. Así el Señor, mucho más que eso, enésimamente más que eso, Dios dio su único hijo y no lo mezquinó. Y el Señor Jesús con gozo aceptó, sabiendo que tú y yo íbamos a ser el fruto de su aflicción. ¿Se entiende? ¿No? No es tan complicado, ¿no? ¿Se entiende? Y en esa profundidad tenemos que crecer nosotros, hermanos.
que el diablo nos arrebate el gozo que tenemos en Cristo, que no nos arrebate, que podamos infundir eso en nuestros hijos. De la iglesia, no es así, hermanos, no hay que equivocarse, ¿no? La primera educación del individuo, el educador, son los padres. ¿Eh? ¿Cuántas veces seguramente los hermanos ancianos no me van a dejar negar, no van a negar lo que voy a decir? Muchas veces nosotros llegan madres o padres muy desesperados porque su hijo está en la droga, porque su hijo esto y aquello, y bueno, quieren que la iglesia los salve y quieren meter en cualquier programa, en lo que sea, ahora sí, mueven cielo y tierra para que se enderece. Pero yo siempre les pregunto a esos padres, ¿dónde estaban ustedes cuando ellos eran chicos? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿No es cierto? Pero qué bueno es que nosotros como padres, en su tiempo, podamos infundir también este gozo, ¿no? El amor al servicio, el amor a las cosas de Dios. Si hay que perder un día, bueno, perdamos un día. Si hay que sacrificar una hora, bueno, pues hagámoslo, ¿no? Por ejemplo, los hermanos que están en la actividad fin de semana es recargadísimo, ¿no? Aquellos que lo experimentaron lo saben. Nosotros, por ejemplo, cuando la reunión estaba físicamente, sábado y domingo, nosotros no teníamos tiempo, ¿no? Desde la mañana, reunión de jóvenes, adolescentes y así, sucesivamente. Y terminábamos 12 de la noche, llegando a casa, ¿no? Quizás algunos fueron al campo a comerse un asadito, fueron a jugar, ¿no? Pero muchas veces, cuando amamos el servicio, tenemos que programar nuestro tiempo porque lo hacemos con gozo, no lo hacemos como una carga, ¿no? Y la familia aprende eso, los chicos aprenden eso. Es muy lindo experimentar. Nosotros acá en la iglesia tenemos jovencitos en pleno ministerio, de 21, 22 años. Tenemos adolescentes que son bautizados y están en los ministerios de enseñanza con los chicos, y así sucesivamente. Infundimos mucho eso porque entendemos que ellos deben ser preparados para el mañana. Porque si no van a quedar, los viejos se van a terminar y no va a haber una preparación, digamos, ¿no? En la vida. Ahora, yendo un poquito en esa lógica, ¿quiénes educaron a Timoteo? A ver, ¿quiénes educaron a Timoteo? Abran el micrófono, no tenga miedo, ¿eh? Su madre Eunice y El su que quiera contestar. abuela. Su madre y su abuela. Gracias, hermano. Su madre y su abuela. En el cielo va a haber Eunice y sorpresas. Evolia era. Claro, en el cielo va a haber sorpresas, hermana. No sé si los pastores van a recibir más recompensa o las madres. No sabemos, o las abuelas. Así que si tiene un nietito, o si tiene su hijo que es chiquito, una hija, dedíquele para el Señor. Porque ese es el mejor labor que va a hacer, y hágalo con gozo. Porque va a preparar un gran hombre o una gran mujer para el mañana, para que sea columna, baluarte de la iglesia, si el Señor no viene antes. Amén. Entonces el Señor Jesús puso ese gozo, ya tuvimos nosotros en esa lista, y a él no escatimó, no se mezquinó nada, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más Juan 10, 16. Juan capítulo 10, versículo 16. El que lo tenga, por favor. Claro.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gracias, hermana. Vamos a leer desde el 14 para poder entender el contexto. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está, hermanos, el gozo puesto, ¿no? Escrito. Entonces, ¿cuál era el gozo del Señor? Era su iglesia, nosotros. Amén. Su iglesia. Éramos nosotros en ese objetivo, en el resultado de ese trabajo. Eso es fundamental, hermanos, y cómo ese gozo debe ser, digamos, repetido, así por decirlo, en nosotros. Debe ser aplicado en nosotros el mismo gozo. ¿Lo hicieron los apóstoles? Sí, lo hicieron. Y vamos a ver esos ejemplos. A ver. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 15. Lo puede leer hermana Alicia. Y Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, lo puede leer Anita y Rubén, cualquiera de los dos. Bueno, leo, Daniel. Primera de Pedro 4, Si de lo 12. tienen, comencemos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ahí termina el 15, Daniel. Daniel, Mateo, ¿cuánto era? Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta el 12, por favor. Hasta el 2. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Bueno, acá tenemos nosotros el ADN del gozo. De dónde viene, cómo es y por qué razón, ¿no? Y por eso Pedro, por ejemplo, este libro fue escrito también en plena persecución en el tiempo de Nerón, ¿no? Nerón tenía un jardín atrás de su patio trasero en su palacio y allí crucificaba a cristianos, los quemaba vivos y él se paseaba en el jardín. Así era la persecución. Entonces, había una dura prueba, había una dura situación de creyentes perseguidos y en ese contexto de vida, de situación política y social, fue escrito este libro. ¿Mm? Por eso dice este versículo cuando leemos, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, ¿no? Versículo 13, clave esta palabra, ¿eh? Gozaos
porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, ¿qué cosa? Bienaventurados. ¿Eh? Pero el versículo 15 dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Miren, si sufrimos como homicida o como malhechor o por haber hecho algo malo, estoy de vuelta. Se me cortó el internet, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, Daniel, adelante. Disculpen, se me cortó. Bueno, estamos hablando del versículo 13, donde dice, gozaos porque por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, allí es la fuente de nuestro gozo, ¿no? Por eso es que tenemos que estar dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Tenemos que estar dispuestos a afirmar los conceptos bíblicos de la doctrina bíblica, los principios, la moralidad de Dios. ¿Eh? La moralidad de Dios no es lo mismo que la moralidad nuestra. ¿Eh? La moralidad de Dios es toda justicia y verdad. La moralidad del hombre es circunstancial, ¿no? Ejemplo, hace mucho tiempo atrás quizás algunos estaban en contra del aborto, ahora ya afirman el aborto, cambió la moralidad. ¿Dónde está la justicia? ¿Verdad? Entonces, la moral de Dios es toda justicia y verdad. Y eso está expresado a través de la palabra. Y cuando nosotros afirmamos estas verdades, vamos a ser partícipes de los padecimientos de Cristo porque no lo van a aceptar, ¿no? Porque vamos a tener que sufrir por esta causa. Hay que ponerse bien claro eso en la mente. Por eso, versículo 15 decía que si nosotros sufrimos como homicida por haber hecho mal, ¿qué gozo tendríamos? ¿No? No habría ningún gozo, ¿verdad? Entonces, por eso Pedro está diciendo que nadie sufra, dice, padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Sí? Muchas veces algunos pueden estar padeciendo cosas por haber hecho mal realmente, actuado mal. No hay ningún gozo en eso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí está la gran diferencia del gozo del Señor. Aquel gozo que el Señor ha puesto para nosotros, y ese es el gozo que debemos contemplar. Entonces, por eso Pablo está hablando aquí de este gozo, ¿no? El ejemplo del Señor, cómo el Señor puso su gozo en el objeto, ¿no? En el fruto de su aflicción. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería el objeto de nuestro gozo? A ver si la pueden contestar. O sea, ¿en qué me gozaría y estaría dispuesto a pagar el precio que tengo que pagar? Pueden contestar, pueden compartir. A no negar nunca la verdad del Evangelio y bueno, y aunque nos critiquen o como nos persigan, bueno, creer, no negar nuestra creencia y lo que creemos de la palabra, el Señor Jesús y su enseñanza. Amén, hermano, amén. Estamos ahí, ¿eh? Pero vamos a completar esto, pero lo vamos a hacer con objetividad para que no nos olvidemos nunca. Pablo dijo una cosa: he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Por lo tanto,
me está reservado, ¿qué cosa? A ver, abran su micrófono. ¿Qué cosa? ¿Sí? La corona de gloria. La corona de vida, que está reservado para mí, dice, y para todos aquellos que aman su venida. ¿Cuál es el objeto de mi gozo? Es el premio, hermano. El Señor dijo en Apocalipsis, recuerden, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo. ¿Saben? Vamos a salir un poquito del tema, pero esto viene bien para reforzar esta idea. Cuando el Señor sea manifestado, hermanos, vamos a echar a los pies nuestras coronas, aquellas que la vamos a ganar. Ahora, objetivamente, ¿por cuál de esas coronas estás corriendo ahora? Objetivamente. ¿Y qué coronas piensas echarle a los pies de Cristo cuando Él sea manifestado? Hay que ser objetivos, ¿cierto? Porque los atletas en la pista son objetivos, corren por un premio y no corren a la aventura. Y lo hacen con gozo. También sufren porque tienen que privarse de tantas cosas, que no pueden comer esto, que no pueden aquello, que nada de esto, para un momento. Pero nosotros, hermanos, tenemos que correr esta carrera con mucho gozo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Eh? Así que, para concluir este tema, este punto, vamos a leer un ejemplo. ¿Sí? Hay muchos ejemplos en la Biblia de creyentes que han corrido con gozo, pero me gustó un ejemplo muy fuerte, pero es el ADN del Evangelio esto, ¿sí? Y cómo Dios permitió que ellos pasen esa situación y Él esperó que pasaran eso para que nosotros también seamos partícipes de este gozo. Hebreos 11, vamos a leer la última parte, y eso a nosotros realmente, hermanos, nos identifica en nuestra carrera como aquellos que deben hacerlo con mucho gozo. Hebreos capítulo 11. Daniel, pensaba también en el gozo de la salvación, ¿no? Gozarnos en eso, que sin merecerlo, Dios nos da la salvación y con eso nos abre la puerta. Ese está en el segundo tema, hermana, cuando dice... Me adelanté un poquito, perdón. Muy bien, hermana, muy bien. Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta mucho, que estamos metidos en el tema y eso es buenísimo, es bien power eso, muy bueno. Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 40, yo lo voy a leer despacio, prestemos atención porque esto sí es un ejemplo, esto sí nos compete a nosotros, estamos incluidos en eso, y es bueno recordar cuáles son nuestras raíces, cuál es en nuestro ADN como aquellos portadores del Evangelio, y si realmente nos identificamos con eso. Eso es muy importante. A ver, dice, porque por fe, desde el 33, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, en los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra,
Y todos estos, escuchen bien, esta es la parte importante. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios, subrayen este versículo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para quienes, para nosotros, los que estamos en este Zoom, para que no fuesen ellos, aquellos que sufrieron tales cosas que, como ya leímos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, ¿eh? Sino que todos vamos a ser parte en este perfeccionamiento. ¿Se entiende? ¿No? Este es el punto, hermano. Este es nuestro ADN, ¿no? La iglesia es un cuerpo que tuvo un principio en el Pentecostés y va a tener su tiempo final en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hermanos, así llegó la palabra de Dios a nuestras manos, ¿no? No ha sido fácil y no va a ser fácil. Vivimos en un país democrático, quizás hubo mucha quietud, pero así como hubo quietud, hubo frialdad también, enfriamiento en las iglesias, donde no se predica la palabra, no se enseña la doctrina bíblica, donde uno no ama la obra de Dios de corazón, ¿no? Donde uno no quiere perder tiempo en esto porque no le pagan, ¿eh? Prefiere descansar fin de semana y no hacer nada, solamente ir al culto de servicio los domingos, participar de la cena y concurrir a las reuniones y ya está, con eso terminó. Y esa es la vida que estamos llevando y es triste, es lamentable, ¿no? Pero estas personas que nosotros estamos estudiando ahora, ellos entregaron todo, ¿no? Y Dios dice que reservó alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros, ¿no? Todavía no recibieron la recompensa, pero lo van a hacer en el día del arrebatamiento, juntamente con nosotros. Entonces, hermanos queridos, podamos despertar nuestro corazón en ese gozo y estar dispuesto. Si hay algo que puedes hacer en la iglesia donde estás, hermana, hazlo con gozo, ¿no? Aún lo poco, aún lo mucho. Si hay una puerta abierta y tú puedes ejercer ese ministerio, cualquiera que sea, hazlo. Porque eso es lo fundamental. Y de eso vamos a hablar un poquito en la clase que viene. Vamos a hablar de nuestra salvación y de vivir, ¿no? Y de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Será que no soy salvo y si voy mucho a la iglesia y hago muchas cosas para Dios voy a ser salvo? ¿Cómo es eso? Vamos a saber eso también, ¿no? Porque muchos han sacado de contexto eso, ¿sí? Han sacado de contexto y dijeron, bueno, la salvación se pierde, por lo tanto hay que hacer muchas obras y estar ocupado en las cosas de Dios para ser salvo. No sé si eso será cierto, cómo será, ¿no? Pero vamos a entender el plan de salvación y luego vamos a entender qué es lo que Pablo quiso decir con esto, ¿no? Entonces, es importante entender, hermanos, el origen de nuestro gozo, ¿sí? La pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos con este gozo hasta el final? ¿No? Sé fiel, que dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Y yo te daré la corona, ¿no? Que Dios ha prometido a los que le aman. Algunos quieren adrenalina, pero en esto hay mucha adrenalina, ¿no? ¿Quién podría estar dispuesto a ser fiel hasta la muerte? Solo un verdadero hijo de Dios. Algunos piensan en cosas extremas, pero Jesús fue lo más extremo que existe en el mundo, porque nadie hizo lo que él pudo hacer, ¿eh?
Así que, hermanos queridos, espero que esta partecita de lección nos haya tocado en el corazón. Como siempre digo, que no sea simplemente un conocimiento esto, ¿no? Que esto nos cambie realmente, ¿no? Que nos cale el corazón, ¿no? Que cada vez que estudiamos podamos cambiar un poco más. Hay tiempo. Si Dios nos tiene con vida hasta ahora, es porque Él tiene un propósito. Y con esto tiene que cambiar, tenemos que despertar, hermanos. Así que estamos comenzando el año. Ánimo, hermanos, en todo lo que hagan, lo hagan con gozo, ¿sí? Si hay que pagar algún sacrificio, alguna trasnochada, algún extra de tiempo, ¿no? No importa, hay que hacerlo, ¿no? Porque de eso se trata. Rolando decía hace rato una frase que me gustó, no hay que, ¿cómo era Rolando? No hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. ¿Así era? Claro, Bueno, al como revés. hay gente que dice que no debe vivir, que no debe vivir para comer, sino comer para vivir. Nosotros tenemos que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Exacto. Entonces, conforme con lo que nos da el Señor, con la bendición que nos da, queridos hermanos, ocupémonos de lo que el Señor quiere realmente para nosotros. Amén. Con gozo. La próxima clase, hermanos, vamos a ver el tema de la salvación. Lean ustedes muy bien, traten de investigar a ver cómo es esto de ocuparnos de nuestra salvación, porque hay muchos conceptos que están errados, digamos, sacados de contexto, y que se enseña realmente actualmente, inclusive en iglesias, aquellas personas que dicen que la salvación se pierde y utilizan, por ejemplo, este versículo, y tenemos que nosotros sentar base en la doctrina de la salvación para poder afirmar realmente qué es lo que Pablo está enseñando con este versículo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna acotación al respecto, alguna sugerencia. Vamos a dejar un poquito libre antes de cerrar. Daniel, yo me quedé ahí cuando hablaste del objeto del Señor y el objeto del cristiano. ¿Eso podrías explicarme un poquito más? Porque yo puse que el objeto del cristiano es el galardón, lo que vos decías. ¿Y el objeto del Señor, su venida? ¿O qué es lo que separaste, digamos, ahí? El objeto del Señor, el objeto de su gozo era la iglesia. Por eso leímos San Juan capítulo 10. Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da, ¿por quiénes? Las ovejas. Por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Nosotros, ¿no es cierto? Entonces, está claro el objeto del Señor era su iglesia. Pero el objeto del creyente es el galardón, ¿no? El objeto del creyente. Vamos a hablar un poquito más también en la próxima clase, ¿para qué nos salvó Dios? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de su salvación también? ¿No? Para nosotros. Eso también vamos a profundizar un poco mejor para que podamos entender. No se te escucha, Daniel. Así es. Muy bien. Bien. Vamos a terminar con una oración. Cualquier duda o pregunta al respecto del tema, la próxima clase lo vemos también. Bueno, oramos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos enseña, Señor, que
tú has enviado a tu Hijo amado a mostrar el ejemplo para nosotros de cómo debemos sentir aquel amor que tú tuviste y lo expresaste a través de tu Hijo amado. Y Él lo hizo con gozo, con alegría, poniendo el fruto de su aflicción por delante, con un objetivo claro, que éramos nosotros, tu iglesia, tus hijos, aquellos que vamos a recibir la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa obra tan maravillosa. Ayúdanos, Señor, a que nosotros también podamos tener ese objeto claro de nuestra vida, aquel galardón que tú has prometido para nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a que podamos incorporar el gozo de nuestra salvación, el gozo puesto por delante. Así tengamos que entregar nuestra vida, así tengamos que ofrendar nuestra vida por la causa noble que es el Evangelio. Señor, te agradecemos por tu palabra tan claro que nos habla en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias por aquellos ejemplos que tenemos registrados en tu palabra para poder aprender también de ellas. Bendice, Señor, mis hermanos que están en este grupo, a cada uno de ellos, que tú estés obrando en cada corazón presente. Te agradecemos por todo, en el único nombre de Señor Jesús. Amén.